Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi cuarto de costura. En este video van a aprender la confección para hacer esta falda cargo. Forma parte de mis productos como Corina LB. Yo la vendo a nivel nacional, hago envíos a toda Venezuela para mis clientes, pero en vista de que mis colegas modistas costureras también querían hacer esta falda, decidí digitalizar mis patrones. Yo los hago, yo patrono toda la ropa que hago por encargo para mis clientes y esta no es la excepción. Ahora los tengo digitalizados como parte de mis productos también, así que si tú estás interesado o interesada en adquirir estos patrones, puedes escribirme un mensaje privado, sea por Instagram o Facebook, TikTok, y te voy a redirigir a mi WhatsApp para darte toda la información que necesites y tú también puedas comprar mis patrones para hacer esta hermosa falda. Con esto de que puedo imprimir, unir las hojas, recortar los moldes y luego pasarlos a la tela, ahorro demasiado tiempo. Así que bueno, comencemos. Así vemos los moldes de nuestra minifalda cargo antes de ser impreso, una vez yo les haya enviado los documentos en PDF por correo o al WhatsApp. Aquí imprimimos tal cual, sin escalar, y de esta manera me entregan las hojas ya impresas. En ese orden, siempre me voy a guiar con la miniatura de cómo deberían quedar todos los moldes una vez estén unidos. Esta primera pieza de la miniatura es esta, la segunda es esta misma, la tercera pieza, que tiene este bolsillito, es la tercera que viene en el orden de impresión que me entregaron, y así sucesivamente voy a ordenar mis hojitas, siempre guiándome con la miniatura. Y de esta manera vamos ordenando las hojitas de acuerdo a la posición que nos indique la miniatura, para luego pegarlas unas con otras. Si se fijan, alrededor de cada hoja tamaño carta hay un margen de 1 centímetro que nos servirá sea para pegar o para recortar. Lo importante es hacer coincidir todas las piezas y que nos quede exactamente como lo tenemos en la miniatura. Voy a utilizar esta pega de barra y como un rompecabezas voy a hacer coincidir una hoja con otra de acuerdo a la dirección de cada línea. Una línea se debe unir con la otra, tanto arriba como abajo como en medio, y las palabras que están escritas en los moldes. Por lo mismo recortamos el exceso de papel que haya, siempre recortando por las líneas guías de cada hoja, y así hacemos coincidir una pieza con la otra. Nos fijamos que las líneas inferiores sigan la misma dirección, las palabras que estén escritas sigan el mismo curso, y así el patrón no se ve alterado. Y si tienes dudas de dónde recortar, siempre mira la miniatura de cómo debería quedar todas las hojas una vez estén unidas. De esa manera en el que está la miniatura es que tiene que quedar el resultado final. Entonces vas recortando por la línea guía que hay en cada hoja y vas pegando por la línea guía que está en la siguiente. Repetimos este mismo proceso de recortar y pegar con todas las demás hojas, siempre recortando por la línea guía ese centímetro que tiene de exceso y pegando sobre el centímetro que queda disponible en las siguientes hojas, haciendo coincidir hasta las líneas que indican el hilo de la tela. De esta manera entonces vamos a hacer con el resto de las hojas, recortando los centímetros que creamos convenientes para poder unir un molde con el otro y que las líneas coincidan. No pueden quedar espacios de por medio. Cada milímetro cuenta, así que siempre fíjate en la miniatura y todo va a estar bien. Así se verían entonces los moldes una vez están unidos, cada línea coincide perfectamente con la otra y estarían listas para ser recortados. Se darán cuenta que el molde de la pretina tiene un piquito por aquí y un piquito por el otro lado, además que estas líneas son como un poco rectas, entonces vamos a difuminarlas, ya que evidentemente el patronaje digital no es tan fácil como el patronaje a mano, que uno puede redondear mejor las esquinas y difuminar mejor las líneas, así que nada que no tenga solución. Después de esto pasamos los moldes a la tela y empezamos nuestro proceso de confección. Por alguna razón se me descoló de entre los patrones la pieza de la tapa del bolsillo cargo, pero no se preocupen que todo tiene solución. Lo que van a hacer es un rectángulo por el ancho que tiene el bolsillo cargo cuando cierran las pestañas, por un alto de 6.5 centímetros y listo. La tela que les recomiendo usar es drill o alguna tela de pantalonería stretch para que la falda sea cómoda de usar y además tenga una linda estructura. Yo voy a comprar drill forever y un cierre del color de la tela. Además necesitaremos una tela finita para el forro de los bolsillos delanteros. Entre tela con pega para darle estructura a algunas piezas
nuestra tela principal, hilo del mismo color, las medias lunas de 4 centímetros, un botoncito y nuestro cierre. Empezamos doblando nuestra tela para poder ubicar los moldes encima y así sacar dos piezas de una vez al recortar y que las piezas se enfrenten entre sí. Aquí me pasó que puse al doblez de tela, como todas las demás piezas, a la tapeta derecha y tapeta izquierda, que son las pistas para los cierres, aquí como se puede apreciar, y saqué dos piezas, pero bueno, para que lo tengan en cuenta solo se necesita una de cada una. Del patroncito para la tapa de los bolsillos cargo necesitamos 4, entonces le dejamos un espacio para volver a alfilerar esa pieza y así poder sacar 2 más y tener 4 piezas. Ahora alfileramos todos nuestros patrones en la tela y este patroncito lo voy a dejar de último para sacarlo de los retazos. Este lo alfilero en la tela de forro para los bolsillos delanteros y también la doblo para poder sacar 2 piezas. Entonces tenemos así todos nuestros patrones alfilerados en sus respectivas telas y luego a recortar. De este patroncito necesito 5 piecitas y las voy a sacar de los retazos. Los extremos de la pretina, las 4 piezas de la tapita de los bolsillos cargo y el patrón que dice correa cargo son las piezas que necesitan entretela. Ojo con esto, antes de quitar el papel de la pretina tienen que marcar aquí las señales donde va el ojal y también donde va el botón. Le pueden hacer un circulito con su tiza para tela o con su jaboncito y también, muy importante, deben marcar de una vez teniendo el papel la mitad, ¿ok? Háganme caso, porque este lado es más corto y este lado es más largo, no se vayan a confundir luego. No le voy a poner entretela a toda la pretina, sino solo a los extremos. Y aquí están las piezas que llevan su respectiva entretela. Lo siguiente será entonces planchar la entretela a sus piezas y así las dejamos listas para cuando empecemos a coser. Estas son las 4 piezas de las tapas para los bolsillos cargo y fíjense que 2 hacen una tapita. Estas son las piezas para las correas cargo, las planchamos, y las piecitas para los extremos de la pretina, que es donde va el ojal y el botón. Este es nuestro molde trasero, pero antes de quitar el papel vamos a ubicar de una vez los puntos que son de la pinza. Hacemos unos piquetitos aquí y con un alfiler nos vamos a ayudar a ubicar este punto de aquí abajo, de manera que agarremos las dos telas, tanto la de arriba como la de abajo. Quitamos todos los alfileres menos ese que acabamos de poner, marcamos ese puntito y ahora sí podemos retirar el papel, marcar los puntos que hicimos previamente y dibujar mejor por donde vamos a coser. Por la parte del revés unimos piquetito con piquetito y alfileramos nuestra pinza para cerrarla con costura recta. Yo lo que hago al cerrar una pinza es coser y al final no remato para poder hacerle un nudito y así al voltear la pinza no me quede abultadita, sino que sea toda derechita y bonita. A los bolsillos traseros les paso zigzag u over a los lados y en los márgenes inferiores, menos arriba porque arriba le voy a hacer un dobladillo. Teniendo nuestros moldes así, ahora a excepción del lado del dobladillo, por las demás partes voy a meter 1 centímetro y voy a planchar. Ubico así la mitad de los bolsillitos traseros para luego coserlos con precisión a su respectivo molde trasero. Voy a hacer marquitas indicando el centímetro de costura, que es donde se une la falda con la pretina, y a partir de ahí bajo 4 centímetros. Entonces yo me voy a ayudar para ubicar los bolsillitos traseros. A mí me gusta hacerle una costura a 5 milímetros del borde y luego una pegadita al borde y queda así de bonita. Ojo con la línea central trasera y los márgenes laterales. Para armar la parte delantera necesitamos los patrones delanteros, los forros de los bolsillos delanteros con sus respectivas vistas. Las ubicamos así sobre los forros y alfileramos los bordes para luego coser a 5 milímetros con costura recta. Procuramos coser de manera que no se embolse ni se mueva la vista para que todo el patroncito esté lisito y no se le hagan arrugas ni bolsas. Luego por toda esta curva vamos a hacerle un zigzag cuidadosamente, también como sin estirar mucho, pero sí un poco a cada lado para que el zigzag no haga como un tubito en esta parte, sino que quede lo más lisito posible y se vea así de bonito. Listo nuestro forro con su vista. Ahora enfrentamos derecho con derecho y por esta curvita vamos a pasar entonces una costura recta a 1 centímetro y luego de la costura recta un zigzag para reforzar.
Luego hacemos esto, echamos el forro para atrás y yo les recomiendo planchar porque ahora necesitamos hacer un pespunte por la parte del forro. Esto es para evitar que la tela del forro se vea. Este pespunte mantendrá esa pestañita pisadita. Ahora sí lanzamos todo para atrás y vamos a volver a hacer un pespunte, pero esta vez pisando sí la tela del forro y también pisando esta curvita que es del patrón delantero. Y así se ve, ya luego tenemos que planchar. Comprobamos que todos los márgenes coinciden perfectamente como un rompecabezas y vamos a hacer la siguiente costura. Normalmente podríamos ahí pasar una costura recta abajo y luego un zigzag u overlock, pero yo hago lo siguiente porque no tengo overlock. Voy a agarrar el bolsillo y lo voy a poner en la parte del revés y voy a coser por adentro. Ubicamos estas esquinitas como están en el patrón en papel y vamos a respetar esos márgenes. Voy a pasar una costura recta por todo ese margen y luego su zigzag para reforzar. Esta costura la hice a 5 milímetros del borde. Luego volteo de esta manera, meto el bolsillo como para adentro, para el lado del derecho de la falda. Entonces si metes la mano al bolsillo ves que tiene esa pestañita, pero no se va a quedar así. Le vamos a hacer otra costura por encima a unos 7 o 1 centímetro para tapar los 5 milímetros de costura que ya hicimos previamente. Por el derecho, al abrir el bolsillo se vería así como una costura recta y por afuera el bolsillo se vería así, el forro. ¡Qué lindo! Esto lo hago porque no tengo la overlock. Voy a cerrar los costados, alfilero, voy a planchar para un acabado más pulido y bonito y voy a cerrar con costura recta a 5 milímetros tanto el borde lateral como el borde superior. Con nuestros patrones traseros listos ya con su pinza y con sus bolsillitos y ahora nuestro patrón delantero con su bolsillo, lo que nos toca hacer es unir ambos patrones por sus márgenes laterales. Enfrentamos derecho con derecho y pasamos una costura recta y luego un zigzag. Cortamos los hilitos que estén por ahí sobrando y ya tendríamos nuestro patrón delantero y nuestro patrón trasero unidos, listo para preparar el espacio donde va a ir nuestro bolsillo cargo. Este bolsillo yo lo ubico 2 centímetros por encima del margen inferior, por lo que voy a hacer un dobladillo, pero no completo, o sea, no voy a llegar hasta el final de la línea central delantera ni trasera. Los dobladillos que yo hago son de la siguiente manera: yo doblo una vez 1 centímetro, paso costura recta y luego vuelvo a doblar y vuelvo a pasar costura recta. Fíjense que aquí no empecé desde la línea central, sino que como unos 10 centímetros más allá, igual voy a hacer con el otro lado, no voy a coser hasta el final. El dobladillo en el patrón delantero es mucho más largo, ya que el bolsillo cargo se ubica más en el patrón delantero y un pedacito en el patrón trasero. Vamos con los moldes de correa cargo. Aquí tenemos las piezas con su respectiva entretela y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar a cada lado 1 centímetro para adentro por el lado del revés y luego planchamos. Se vería así. Ahora vamos a doblar todo este patrón por la mitad. Sujetamos bien con alfileres las pestañitas y pasamos una costura recta y luego un zigzag. Volteamos lo que acabamos de coser de esta manera y tratamos de sacar esta esquinita lo mejor que podamos. Entonces estas pestañitas quedarían así para adentro y lo que vamos a hacer es ayudarnos con alfileres uniendo esas pestañas para luego pasar una costura recta pegadita al borde, por lo menos la de los lados. La de abajo puede ser a 5 milímetros. Y así tenemos nuestras 2 correas del bolsillo cargo. Ahora nos vamos a guiar con nuestro patroncito del bolsillo cargo y vamos a pasar esas líneas a la tela para poder realizar las pestañitas que le dan profundidad al bolsillo. Y pasamos una costura recta por la parte de abajo para fijar esas pestañitas. Siendo así, ahora agarramos el patrón que dice perfil bolsillo y junto con las correas cargo que hicimos hace rato vamos a unir los 3. Por esta parte que no tiene ningún pespunte vamos a encontrar la mitad y la montamos sobre el molde de bolsillo cargo que ya tiene las pestañitas hechas. Tenemos que haber ubicado la mitad antes para poder hacer coincidir las mitades de cada molde. Y pasamos
pasamos una costura recta a 5 milímetros del borde solo para fijar. Así se vería nuestro bolsillo hasta el momento. Ahora con nuestro moldecito de perfil cargo vamos a enfrentar derecho con derecho, haciendo coincidir la esquinita del bolsillo cargo con la esquinita del molde de perfil. Vamos a pasar una costura recta hasta la esquinita inferior, no sin antes hacer lo siguiente. Tenemos que hacer una marquita en toda la esquinita y un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro para luego hacer una línea diagonal en la que haremos un pequeño corte para poder girar el molde de perfil cargo. Con el prensatela arriba y la aguja aún dentro de la tela voy a aplastar esta pestañita para atrás. Voy a hacer coincidir los bordes de perfil cargo con el borde del resto del patrón de bolsillo. En esa esquinita voy a rematar cuidadosamente y voy a seguir cosiendo por todo este margen inferior a 1 centímetro de costura. Antes de llegar a la otra esquina, marcamos la esquinita y hacemos un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro para luego lanzar una línea diagonal donde haremos el piquetito. Llegamos hasta el piquetito rematando, giramos el molde de perfil cargo y seguimos cosiendo con costura recta. Fíjense ahora cómo la esquinita coincide con la otra esquinita, rematamos y así se vería nuestro bolsillo por adentro. A cuyo borde por supuesto que le haremos su zigzag, así como también a todo este bordecito que quedó así porque no queremos que se nos deshilache. Ahora volteamos hacia el derecho y tratamos de sacar bien las esquinitas. Miren qué bellas quedaron. Ahora al borde superior le voy a hacer su respectivo dobladillo, lo que me lleva 2 centímetros. Doblo una vez, coso y vuelvo a doblar y coso. Como en esta dirección la tela no estira y en esta dirección sí estira, cuando hicimos el dobladillo pues quizás altera un poco la medida, entonces tenemos que volver a verificar que el ancho del bolsillo sea el que teníamos, por lo tanto sea el mismo que tiene nuestra tapa de bolsillo cargo. Así que verificamos esa distancia y alfileramos. Por ejemplo, en este caso yo que estoy haciendo la falda talla S, mi bolsillo en este sentido tiene un ancho de 17 centímetros. Lo que vamos a hacer es pasar costuras en estas pestañitas superiores con mucho cuidado porque aquí hay como 8 capas de tela, así que con su aguja número 18 y con mucho cuidado. Ahora por todo este borde vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y planchamos. Ahora necesitaremos nuestro patroncito de media luna y nuestras medias lunas. Lo que haremos es que nuestro patroncito en tela lo vamos a doblar así y vamos a pasar una costura recta por este lado con su respectivo zigzag. Posteriormente volteamos el molde y hacemos un pespunte a cada lado. Metemos de esta manera 2 medias lunas y luego cerramos con costura recta por la parte de arriba. Ahora vamos a hacer las tapitas de los bolsillos cargos. Agarro las 2 piezas y voy a ubicar la mitad en cada una para poder poner las piecitas de las medias lunas. Con la otra pieza de tapita del bolsillo cargo pongo derecho contra derecho y alfilero todo el bordecito para pasarle una costura recta a 1 centímetro de margen y luego un zigzag. Antes de voltear hacia el derecho vamos a hacerle un piquetito en las esquinas con mucho cuidado de no cortar las costuras. Y de esta manera entonces voy a voltear esta tapita y queda así. Ahora la voy a planchar y le voy a pasar un pespunte a 5 milímetros por todo el borde. ¡Listo! Y además le voy a pasar un zigzag por aquí arriba para que esto no esté así abierto. Y ya está, ya tenemos nuestras piezas de bolsillo listas. Sigue hacer las líneas guías para ubicar nuestro bolsillo cargo. Mi bolsillo cargo tiene un ancho de 17 centímetros, por lo que para el patrón delantero pongo 14 centímetros y para el patrón trasero pongo 3 centímetros. Y de alto tiene 14 centímetros, así que hago un cuadrado con esas medidas para ayudarme a ubicar con más precisión mi bolsillo. También les recomiendo mucho alfilerar el forro del bolsillo, así de esta manera como lo estoy haciendo, para que no lo vayan a pisar cuando vayan a coser la tapa del bolsillo cargo. Encima de esta línea superior voy a subir 1,5 centímetros y voy a trazar otra línea guía. Y esta será para ubicar la tapita de los bolsillos cargo. Ubicamos entonces nuestro bolsillo cargo encima de las líneas. Yo particularmente primero alfilero todo el bordecito a las líneas guías que ya he hecho, solo para garantizar que realmente esté correcto todo el cuadro. Pero después le quito los alfileres para mejor comodidad al momento de coser.
porque necesito coser muy al bordecito y los alfileres como que no me dejan la tarea fácil. Fíjense aquí, cuando llego a una esquina saco el alfilerito porque si no, no me deja coser bien. Dejo la aguja dentro de la tela, levanto el prensatela, arreglo bien la esquina, acuesto esta telita para un lado, piso con el prensatela y sigo cosiendo. Y ya queda todo cosido bien bonito. Lo que sigue es que vamos a pisar esta partecita de aquí y tienen que tener mucho cuidado porque esta parte sí que es muy gruesa. Ya cosí ambas partes y así queda fijo nuestro bolsillo cargo. Ahora vamos con la tapita. Iría de esta manera, pero para coserla vamos a ponerla así. Alfileramos, pasamos una costura a 5 milímetros del borde y luego doblamos hacia abajo. Pisamos muy bien la tapita, nos ayudamos con alfileres y pasamos una costura a 1 centímetro. Y se vería así, oculto todo. Bien bonito. Así enlazamos nuestra correíta a cargo y terminamos. Ahora miren cómo se ven los dos. Seguimos ahora con el cierre. Tenemos tapeta izquierda y tapeta derecha. Esta tapetica que sola le vamos a hacer un zigzag en todos los bordes y esta tapeta es la que doblamos a la mitad. Cosemos por aquí a 1 centímetro con costura recta y luego le pasamos zigzag. Volteamos y se ve de esta manera. En esta parte que quedó abierta, alfilero y también le voy a pasar una costura recta o un zigzag solo para cerrarla. Ya tengo listas mis dos piecitas y ahora vamos a poner el cierre. Teniendo la falda así, voy a agarrar la del lado derecho, voy a agarrar la tapetica que está sola y voy a enfrentar derecho con derecho, ubicando bien con la línea de cintura y por todo el margen lateral. Una costura a 1 centímetro, le hago su zigzag y luego volteo para este lado y voy a hacer un pespunte en toda la orillita hasta que finaliza esa tapetica. Ahora del lado del revés vamos a marcar 7 milímetros de derecha a izquierda y vamos a trazar una línea guía para ubicar ahí nuestro cierre mirando para abajo. Voy a coser por este lado izquierdo solo el cierre con la tapetica, no el patrón delantero, y quedaría así. Ahora volteamos hacia el lado del derecho y vamos a hacer una costura como una J justo 3 centímetros de izquierda a derecha y finalizamos bajo este topecito pisando esta pestañita, pero esta de aquí la vamos a subir porque esta no la podemos pisar por ahora, así que la vamos a sujetar con un alfilerito y procedo a hacer las marquitas cada 3 centímetros de izquierda a derecha para hacer esta J. Se fijan que la parte de abajo es como curvita. Aquí está la pestañita que no queremos coser para arriba y la pestañita que sí vamos a pisar. Entonces nos podemos ayudar alfilerando toda esta zona y le pasas una costura recta. Así entonces ves que pisamos la pestañita de abajo. Ahora vamos con esta vista. Tiene el lado que le hicimos zigzag y el lado que está como al doblez. Entonces la parte que está toda así como con hilitos la vamos a ubicar arriba en la parte de la cintura. El doblez de esa vista la vamos a hacer coincidir con la otra tapetica que está sola. Tiene que cuadrar perfectamente. Si quieres puedes incluso con esta vista que es hasta más bonita tapar un poquito la otra vista que está solita y te ayudas con alfileres. Se estaría viendo así entonces. Sujeto con alfileres por el lado del doblez. Y por este lado vamos a pasar una costura pegadita al borde, esta así hasta el final abajo. Y ahora con el otro patrón que nos queda, doblamos 1 centímetro para adentro, planchamos preferiblemente y ese centímetro lo vamos a ubicar por encima de la costura que acabamos de hacerle al cierre. Vamos a ubicar ese doblez justo por encimita para pasarle una costura recta igualmente, casi que por el mismo lugar si es posible. Nos ayudamos con alfileres y pasamos una costura recta hasta una marquita que debemos hacer un poquito por debajo del topecito del cierre. Vamos a coser entonces pegadito al borde 3 centímetros antes de llegar a esa marquita porque tenemos ahora que hacerle un piquetito para seguir cosiendo. Y ese piquetito, esa pestaña, en vez de estar metida para el lado izquierdo, la sacamos para el lado derecho y luego doblamos para el lado izquierdo pero por encima y preferiblemente planchamos. Y con el otro centímetro del otro patrón lo que hacemos es cubrir una pestaña con la otra. Alfileramos
para que quede bien todo bonito y pasamos una costura recta por todo el bordecito, desde un poquito más arriba del topecito del cierre, y al lado de esa costura podemos hacer otra de 7 milímetros y así pisamos la pestañita de abajo. Así que cosí desde este punto un poquito más arriba del topecito, pasé la costura hasta abajo, también hice una costura al lado, así que pisé ambas pestañitas, y estas vistas, para que no estén así sueltas y separadas, les voy a pasar una costura recta así y así, y ahora ya están unidas. Como ya terminamos de cerrar pues la costura central, le terminé de hacer el dobladillo, terminé de cerrar esa parte que había dejado pendiente y ahora sí ya la completé. Queda entonces por cerrar la parte trasera, uno derecho con derecho, paso una costura recta, su respectivo zigzag, esa pestaña que queda así la echo para un ladito y paso un pespunte como a 5 milímetros o 7 milímetros. Y lo que sigue entonces sería hacer el dobladillo inferior. Quedaría así entonces nuestra hermosa falda ya con sus dobladillos hechos, ya con la parte delantera y trasera cerrada. Ahora lo que viene sería coserle la pretina, y para eso debemos saber qué lado es qué lado, el lado del ojal y el lado donde va el botón, además de la mitad, que es la misma mitad que está en el papel. Esto será necesario para saber en dónde ubicar nuestra etiqueta en caso de que queramos coserle nuestra etiqueta. Yo dejo un espacio de 2 centímetros, uno que es el centímetro de costura con el que la pretina se cierra, uno libre, y a partir de ahí para abajo es que puedo ubicar la etiqueta. Y así se vería ya cosida a la parte interna de la pretina. En este momento lamentablemente mi teléfono dejó de grabar, pero no se preocupen, yo les voy a mostrar el proceso de confección absolutamente hasta el final, pero les muestro. Aquí está la falda que estamos haciendo ahorita ya lista. De hecho también tengo esta otra y actualmente estoy haciendo esta rosadita, así que voy a utilizar los patrones de esta faldita rosada para mostrarles el paso que venía. Quedamos en que ya la pretina tenía nuestra etiqueta, así que vamos a enfrentar derecho con el molde que tiene la etiqueta abajo, y en esta esquina, estando así al revés, vamos a subir en el molde que no tiene la etiqueta 1 centímetro para arriba. Es el molde que no tiene la etiqueta. El que tiene la etiqueta se queda así tal cual, el que no tiene la etiqueta se le sube 1 centímetro y luego pasamos una costura recta por los laditos, por todo el borde superior con su respectivo zigzag, y el centímetro que subimos lo vamos a subir a lo largo de todo el borde inferior y planchamos. Aquí ya seguí grabando, entonces bueno, con las esquinitas hacemos lo mismo de cortar un piquetito con mucho cuidado de no cortar las esquinas y volteamos la pretina hacia el derecho. Planchamos muy bien y ese centímetro de costura lo vamos a guardar bien hacia adentro y planchamos. Así se vería entonces lista para unirse con nuestra faldita por la cintura, pero antes tenemos que hacer las trabillas, que son estos moldecitos. Lo que vamos a hacer es ubicar las mitades en todos los moldecitos y vamos a doblar una pestaña para acá, hacemos una costura recta y la otra pestaña así, otra costura recta, doblamos así y una costura en todo el bordecito, y eso lo repetimos las 5 veces por cada trabillita. Entonces, antes de coser estas trabillitas con la pretina, primero vamos a ubicarlas 1,5 centímetros a un ladito de esta costura del bolsillo y hago una marquita. Lo mismo hago del otro lado, y en los costados también voy a hacer una marquita a 2 centímetros en este caso. Bueno, aquí ya en la mitad ubico otra trabillita y en el otro costado lo mismo. Entonces voy a ubicar cada trabilla en cada marquita, alfilero, y después voy a pasar una costura recta a 5 milímetros del borde solo para sujetarlas, porque con alfileres no es muy preciso porque se pueden mover y así. De la cintura para abajo voy a bajar 2,5 y hago una marquita. Eso lo voy a hacer en todas las trabillas desde la línea de cintura, y hago una costurita y lo hago con todas las trabillas y así se verían entonces. Ahora sí voy a unir con la pretina. Nos guiamos con el piquetito de la mitad de la pretina para ubicarla con la mitad de la falda, y así se vería. Esta es la mitad de la falda, no esta costura. Recordemos que esa costura es solo un pespunte que hicimos
para pisar esta pestaña. Entonces ubicamos mitad de la falda con la mitad de la pretina, nos ayudamos con alfileres y vale la pena recalcarles que el lado más largo de la pretina es la parte del botón y esa parte del botón es la que queda abajo. La parte del ojal es la que queda por encima. La parte del botón queda abajo, que se une junto con la vista que tiene el doblez. Cosemos con cuidado al pasar por encima de los dienticos del cierre, siempre cosiendo por el centímetro de costura. Cortamos esto que sobra del cierre y pasamos un zigzag a todo el borde que acabamos de hacer y ahora volteamos así nuestra pretina y yo les recomiendo que planchen para que esta partecita no se vea así como abultada. Y así miren qué lindo se ve, el acabado interno se ve mucho más prolijo. Y ahora vamos a meter esa pestañita de 1 centímetro y la vamos a ocultar bajo la pestañita de 1 centímetro que habíamos metido antes y que planchamos. Todo va a quedar oculto. Ahora tengo que pasar una costura al bordecito y aunque alfileré, yo la verdad prefiero hilvanar porque suele pasar que al retirar los alfileres la tela se puede mover un poco, entonces como que le quita precisión al acabado que yo quiero, que es una costura bastante pegadita al borde. Entonces con el hilván puedo mantener las telas donde yo quiero que estén. Ahora sí paso una costura recta por todo el bordecito que acabo de hilvanar y así quedaría. Y hago costura recta a 5 milímetros de todo el borde, tanto laterales como todo el borde superior. Y ya vamos a terminar. Ahora vamos a cerrar las trabillitas. Yo las doblo de esta manera hacia arriba y así puedo guiarme que tanto doblar esta parte de arribita, así de esta manera, y luego paso una costura recta igual a 5 milímetros como la que había hecho anteriormente y después hago una chiquitita arriba, eso por gusto propio, pero si tú tienes otra manera de poner trabillas también es válido. Hago lo mismo con todas las demás trabillas de la falda, entonces así se ve. Lo que sigue es quitar el hilván, que pues no lo había quitado, y como había hecho costuras bastante separaditas, pues entonces es fácil de quitar. Termino de pulir acabados, corto los hilitos que estén por ahí sobrando y miren cómo quedaron estas costuras de hermosas, todas las pestañitas ocultas. Ahora lo que tenemos que hacer es el ojal para el botón. Yo tengo la máquina semi-industrial Heavy Duty 6063 y ella tiene la opción de hacer un ojal automático, o sea, es una maravilla. Yo estoy encantada con esta máquina y miren qué precioso quedó ese ojal. Lo siguiente entonces será hacer la marquita así para coserle el botón y ya casi terminamos. Y así quedó nuestra hermosa faldita. La verdad es que estoy contenta con el resultado. Muchas gracias por acompañarme en esta confección. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte por favor. Darle me gusta al video, compartirlo y nos veremos en el próximo.